al Señor. Ya breve, pues vamos, gloria sea al Señor, a entrar en el tema de hoy, que son los periodos bíblicos. Periodos bíblicos. Posiblemente algún nuevo hermano no pueda entender el tema, pero tenemos que explicarlo para aquellos que ya llevan años en el Evangelio y no conocen el tema. Nosotros hoy pues queremos hablar brevemente, ¿verdad?, sobre los periodos bíblicos. Usted sabe que una de las cosas que nos hace a nosotros como una denominación pentecostal son los periodos bíblicos, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Nos hace a nosotros pentecostal porque nosotros creemos en los periodos bíblicos. Gloria sea al Señor, son una de las enseñanzas, pero hay pentecostales que no saben si son dispensacionalistas o son teólogos del pacto o qué son. Ellos no lo saben, gloria al Señor, pero nosotros los pentecostales antiguos, porque es que hay una mezcla ahora de llamados cristianos pentecostales, ¿verdad?, que como que han quitado han borrado al verdadero pentecostal. Gloria al Señor, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado. Hay pentecostales, como decía la hermana metodista, hay pentecostales bautistas, gloria al Señor, pero el pentecostal es pentecostal, gloria sea al Señor, y pentecostal conservadores y pentecostal liberales, gloria al Señor, pero la base del pentecostalismo antiguo era el poder del Espíritu Santo y la vida de santificación. Hoy se han dividido, hoy hay un grupo que cree en el poder, pero no le importa la santificación externa, porque el tema está en lo externo. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, pero nosotros seguimos creyendo en lo mismo, ¿verdad? En la base y entre las iglesias pentecostales pues existe el dispensacionalismo, ¿verdad? Que son los periodos bíblicos. Gloria sea el nombre maravilloso. La Biblia dice, en gloria sea al Señor, en unos versículos que tomé acá para comenzar el tema, la Biblia dice en Hebreo 1, capítulo 1, verso 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿ves? De muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Dice el verso 2, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo, ¿verdad? Y tomando también el capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, de la palabra tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Los periodos bíblicos tienen que ver con los tiempos históricos, las etapas históricas sobresalientes de la Biblia. Cuando usted lee la Biblia sanamente, usted se va a dar cuenta que hay diferentes etapas históricas sobresalientes. Cuando yo digo sobresaliente, como que sobresalen esas historias de las otras. Gloria sea al Señor. Estos periodos o estas etapas de tiempo son como grandes montañas que sobresalen en la llanura. Usted ve una llanura, usted va a ver montaña aquí, montaña allá, y usted puede distinguir una de la otra, ¿verdad? Y cada montaña se puede distinguir una de la otra. Cada historia se puede distinguir de la otra historia según la Biblia. Gloria sea al Señor. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, histórica y proféticamente, encontramos épocas históricas con especialidad hablando sobre el pueblo de Israel y la iglesia de Jesucristo. Recuerde que historia es profecía cumplida y profecía es historia sin cumplir, ¿verdad? Ya ha habido historias cumplidas que están en la palabra del Señor y hay historias que todavía no han sucedido, por eso se llaman
profética. Gloria sea al Señor. Entre los periodos bíblicos hay una discusión, ¿verdad? Hay dos escuelas de intérpretes cristianos, ¿verdad? Que ellos dicen que esos 7 periodos que sobresalen no son importantes, que lo importante son el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Han salido estas dos escuelas. La primera escuela es la teología del pacto, que enseña que Dios lo que tiene es un solo pacto y luego el antiguo fue renovado en el nuevo pacto que hizo Jesús, ¿verdad? Pero están los dispensacionalistas, ¿verdad? Los que creen que en la Biblia Dios hizo otros pactos, aparte del pacto antiguo con Moisés y aparte del nuevo pacto que hizo Jesucristo con la iglesia. Gloria sea al Señor. Los dispensacionalistas son los que creemos, ¿verdad?, que aparte del antiguo pacto de Moisés, repito, con el pueblo de Israel, y aparte del pacto que hizo Jesucristo con la iglesia, la Biblia menciona otros pactos que hizo Dios en diferentes tiempos, en diferentes periodos. Gloria sea al Señor. Según los teólogos del pacto, amén, gloria sea al Señor, dice que el pacto nuevo dado por Jesucristo es una renovación del pacto de Moisés, que es el pacto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que los demás no tienen importancia. Según estos teólogos del pacto, dan a entender que ya Dios anuló el trato con el pueblo de Israel y que ahora Dios está tratando únicamente con un nuevo pueblo llamado la Iglesia de Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros encontramos en la palabra del Señor profecías con relación al pueblo de Israel. Y estas profecías van a suceder después que el Señor levante la iglesia al cielo. Por ende, nos distinguimos, ¿verdad?, que hay una separación, que hay un trato diferente de Dios con Israel y de Dios con la iglesia, que hay profecías bíblicas que fueron dadas para la nación de Israel y hay profecías bíblicas que fueron dadas para la iglesia de Jesucristo. Y eso nos damos cuenta cuando estudiamos las 70 semanas proféticas de Daniel, que Dios le dijo a Daniel que esas profecías eran para él y para su pueblo. No dice para él, la iglesia, dice para él y para su pueblo. Pero ¿qué pasa? Que en medio de estas 70 semanas, que ya hay 69 cumplidas, ha aparecido la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y cuando la iglesia de Cristo desaparezca, sea llevada al cielo, entonces volverá Dios a tratar nuevamente con el pueblo de Israel. Y esta separación de historia nos hacen a nosotros llamarnos dispensacionalistas. En otras palabras, que los teólogos del pacto no creen eso. Ellos dicen que Dios comenzó el trato con Israel, pero Israel, por haber pecado y haber terminado con Cristo, pues ya Dios no tiene trato con ellos como nación ni como pueblo, que el único trato que Dios tiene con la nación de Israel es si se convierten a Cristo. Y eso tiene media verdad, ¿verdad? Hoy los judíos, para ser salvos, tienen que aceptar a Jesucristo. No importa los ritos de la ley mosaica que hagan, tienen que tener a Jesucristo, que es el único camino. Pero la Biblia enseña que después que la iglesia de Jesucristo sea levantada, Romanos 24-25, y entre la plenitud de los gentiles, refiriéndose a la iglesia, aparecerá el Mesías, aparecerá un nuevo trato, una nueva experiencia que vendrá de Israel. Quiere decir que después que la iglesia sea levantada, Dios va a seguir tratando con la nación de Israel para dar cumplimiento a las 70 semanas proféticas.
Según los teólogos del pacto, que no son dispensacionalistas, amén, dice que ya Dios no va a volver a tratar con el pueblo de Israel individualmente. Según los teólogos del pacto, dice que la profecía dada a David, que no faltaría un rey sobre su trono, que ya eso terminó. Según los teólogos del pacto, no va a existir literalmente la gran tribulación ni el anticristo personal que perseguirá a los judíos. Esta es la creencia de los teólogos del pacto. Pero nosotros no podemos aceptar eso. Y al no aceptar eso y creer que hay otros pactos que Dios hizo, ¿verdad? Nos hace a nosotros dispensacionalistas. Gloria sea al Señor. Ahora, ¿qué vamos nosotros a creer? ¿Que son 2 pactos o son 7 pactos? Pues nosotros encontramos en la Biblia, gloria sea al Señor, que hay diferentes periodos, diferentes tiempos y diferentes pactos que Dios hizo con el pueblo, con la gente. Gloria al Señor. El primer periodo nosotros lo llamamos el periodo de la inocencia. La primera historia que encontramos es la historia dentro del huerto del Edén. Y allí ese periodo se llama la inocencia. No había pecado, no había la experiencia y las consecuencias del pecado, porque todavía no había pecado. Y Dios hizo un pacto con Adán, estando en el huerto del Edén, que dijo: multiplicaré y lo fructificaré, y tienes que cuidar el Edén. Ve que trabajar no es pecado. Dios mandó a Adán a trabajar. Hay gente que están diciendo por ahí que están buscando a quien inventó el trabajo. Pues tienen que buscar a Dios, porque Dios fue el que le dijo a Adán que tenía que trabajar en el huerto del Edén. ¿Verdad? Gloria sea. No, lo que pasa es que el trabajo, por causa del pecado, ahora es fatigoso. Pero en aquel entonces el trabajo era algo placentero para el hombre y sobre todo para Dios, ¿verdad? Y Dios hizo un pacto con Adán, el cual lo llamamos el pacto edénico, porque fue el pacto que Dios le dio a Adán dentro del Edén. Porque después que Adán y la mujer pecaron, Dios cambió la historia. Hubo otra historia, eso usted lo nota cuando lee con entendimiento y delicadamente, usted va a notar que las cosas cambiaron, ¿verdad? Y ese periodo, después que salieron del huerto del Edén, que Dios puso un ángel con una espada encendida, las cosas cambiaron, ¿verdad? Ya era una nueva vida, había pecado, habían espinos, los animales se hicieron fieras, etcétera, etcétera. Ese periodo se llama el periodo de la conciencia, esa historia de la conciencia, y allí Dios volvió a hacer otro pacto, porque el Dios de nosotros es un Dios misericordioso, ¿verdad? Cuando Dios castiga es porque ya ha tratado con uno un montón de veces, pero que hay cristianos cabezones, personas cabecizocas, mi hermano, que Dios trata con ellos y ellos persisten en pecar, pues ¿qué les va a venir? ¿Verdad? La mano de Dios, o Dios va a dejar que el diablo le dé un cantazo. Gloria sea el nombre del Señor. Y el segundo periodo se llamó la conciencia. Primero la inocencia y la segunda la conciencia, porque ya ellos tenían conocimiento, ¿verdad? Y la consecuencia del pecado. Ese pacto que Dios hizo todavía con Adán se llama el pacto adámico, para diferenciarlo del pacto que Dios hizo con Adán cuando no había pecado. Se llama el pacto edénico. El tercer periodo, gloria sea al Señor, es el del gobierno humano. Otra historia. También el periodo del gobierno humano, que Dios hizo pacto con un patriarca llamado Noé, después del gran diluvio. El periodo de la conciencia terminó con el diluvio. Y si las cosas habían cambiado, ahora después del diluvio habían cambiado peor. Gloria sea al Señor. Y ese es el periodo desde que Dios hace pacto con Noé, gloria sea al Señor, hasta que llegan a la torre de Babel, donde hay confusión por causa del pecado. Se llama el periodo del gobierno
humano. Gloria sea al Señor. ¿Por qué este periodo, cuando Dios hizo pacto con Noé, se llama el periodo del gobierno humano? Porque fue en ese entonces que Dios le dio autoridad al hombre sobre el otro hombre. Le dio la autoridad de la pena capital. El mismo Dios permitió que el otro hombre castigara al otro hombre por sus delitos hasta llegar a la pena capital. En este periodo de gobierno humano, el periodo de Noé, que Dios hizo pacto con Noé, también se aprobó que el hombre podía comer carne de animales. ¿Verdad? Ante el hombre, Dios quería que el hombre comiera vegetales, fuera no vegetariano, ¿verdad? Pero ahora Dios permite. Bueno, hay cosas que Dios las permite, pero no es la absoluta voluntad de Dios. Eso. Cuando Dios permite algo es porque se necesita en ese momento, pero no es la pura voluntad de Dios. Gloria al Señor. Miren las consecuencias que hay de comer tanta carne, tantas enfermedades. Gloria sea al Señor. Posiblemente, como acababa de terminar el diluvio, no había muchas plantas. Imagínense con un diluvio, ¿qué plantas no había? Pues había que comer lo que había. Lo que había en el arca no eran plantas, eran ¿qué? Animales, ¿verdad? Entonces Dios permitió el comer animales. La cuarta historia, gloria sea al Señor, es la historia del periodo de la promesa con el llamamiento del patriarca Abraham. Ya Dios, encontramos otra historia, Dios llama a Abraham, amén, donde surge la promesa de la simiente que le dice que va a surgir una simiente que traería salvación, donde Dios le da promesa a Abraham de que habría un pueblo carnal de sangre que se llamaría el pueblo de Israel, y luego de ahí también da la promesa de la salvación universal. Luego viene el periodo israelita, ¿verdad? Gloria al Señor, que comenzó, se llama el periodo de la ley, ¿verdad? Donde Dios hace pacto con Moisés para Israel. Es otra historia, ¿verdad? Vemos como Dios llama a Moisés al monte Sinaí y allí separa a Israel como su pueblo y le da las leyes y le da los 10 mandamientos, ¿verdad? Este periodo de ahí para allá se llama el periodo israelita porque fue un trato especial con la nación de Israel. Algunos lo conocen como el periodo de la ley mosaica, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Amén. Y luego, ¿verdad? Viene el periodo eclesiástico, que es el que estamos nosotros viviendo ahora. El periodo de Moisés terminó con la aparición de Jesucristo. Terminó dándole muerte al Mesías y terminó con la expulsión de la nación judía israelita sobre la faz de la tierra. Fueron expulsados, fueron sacados de Jerusalén, gracias a Dios por su misericordia, que en el 1948 las Naciones Unidas permitieron que volvieran los judíos, la nación de Israel, a tomar una parte de lo que era su tierra. Eso. Allí están peleando con los musulmanes, porque ellos se han adueñado, ¿verdad? Como los israelitas no estaban, pues ellos se adueñaron de la tierra de Israel y allí nacieron los niños y los abuelos y allí se levantaron y ellos pues pretenden son los dueños de Jerusalén y de la tierra. Pero bíblicamente, en la historia bíblica, el dueño de Israel son los judíos, son los israelitas, porque Dios los sacó de Egipto para llevarlos allí. Gloria sea el nombre maravilloso de Jesús, pero ese periodo terminó trágicamente. Aún los judíos, los israelitas, dándole muerte a Jesucristo, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Y por ende, después de la muerte de Jesucristo, en el día llamado Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo y se formó lo que Jesucristo dijo, que él levantaría su iglesia. Sobre esta roca edificaré yo mi iglesia. No la iglesia judía, sino mi iglesia. Sobre esta roca.
Eso fue una profecía que él dijo cuando estaba en vida. Pero eso se cumplió en el día de Pentecostés, cuando fue derramado el poder del Espíritu Santo. Comenzó una nueva historia, ¿verdad? Que es la historia eclesiástica. Eclesiástica quiere decir la historia de la iglesia. Y en ese periodo estamos viviendo usted y yo. Nosotros debemos darle gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios por su amor, se llama el periodo eclesiástico, pero es el periodo de la gracia, porque en este periodo de la gracia, todas las personas tienen la oportunidad de ser salvos a través de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, no hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este es el periodo de la dispensación eclesiástica o de la gracia, pero este periodo va a terminar trágicamente con una etapa que se llama la gran tribulación. El periodo de la gracia o eclesiástico va a terminar con una etapa corta que se llama el periodo de la gran tribulación, o mejor dicho, la última semana de las 70 semanas que fue profetizada a la nación de Israel. O sea, este periodo en sí va a terminar con el levantamiento de la iglesia, ¿verdad? Y va a terminar con lo que se llama la gran tribulación. La gran tribulación no es un periodo, sino una etapa o el final de la dispensación eclesiástica o de la iglesia o de la gracia. Gloria sea al Señor. Y luego la Biblia dice que después de la segunda venida de Cristo, después de la gran tribulación, va a surgir otra historia que se llama el periodo milenial, un milenio literal, donde estará aquí la iglesia glorificada, donde estarán aquí los israelitas recogidos de las naciones, una vez más, y donde estarán aquí las naciones ovejas, aquellas naciones que le darán la mano al pueblo de Israel durante la gran, la gran tribulación. Ese periodo se llama el periodo milenial, donde la oveja estará al lado del león y el león no se le va a comer. Donde los niños estarán jugando al lado de la cueva de las pies de la serpiente y no va a suceder nada. Donde la Biblia dice que el niño morirá de 100 años. Va a haber muerte, pero tardía. Gloria sea al Señor. Ese periodo se llama el periodo milenial y yo le llamo que es el principio de la eternidad. Santo, aleluya. Es el principio de la eternidad. Gloria a Dios. Porque después de eso viene la eternidad. Después del juicio final, que va a ser al final del milenio, cuando el diablo será juzgado y los impíos y los pecadores comparecerán ante el tribunal de Dios del trono blanco y serán juzgados, donde los santos del milenio serán recompensados y donde luego vendrá juicio de fuego sobre esta tierra y luego ahí comenzará la eternidad. Gloria sea el nombre del Señor. Quiere decir que hay diferentes etapas históricas que, aunque los teólogos del pacto digan que la más importante es la mosaica y la de la gracia, no podemos cerrar los ojos que Dios hizo pacto con diferentes, amén, personas. Hizo el pacto con Adán, que se llama el pacto edénico en el Edén. Hizo el pacto adámico, que fue en el periodo de la conciencia antes del gran diluvio. Hizo pacto con Noé, que se llama el pacto noédico, donde es el gobierno humano. Hizo pacto con Abraham, que se llama el pacto abrámico, ¿verdad? Gloria a Dios. Hizo pacto con el pueblo de Israel, que se llama el pacto mosaico. Hizo pacto con la iglesia, el nuevo pacto que Jesús con su sangre lo hizo. Jesús dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que ha sido derramada por la iglesia, por nosotros. Pero luego viene el pacto eterno que comenzará en la eternidad. Amado, estos son los periodos históricos. Gloria al Señor.
Yo respeto a los teólogos del pacto, son gente de Dios magnífica, tienen sus argumentos ciertos válidos, pero nosotros seguimos creyendo que Dios está tratando con la iglesia ahora y luego tratará con la nación de Israel y las naciones que estén vivas en aquello entonces, pero ya la iglesia estará en el cielo en lo que se llama la boda del Cordero. Dios le bendiga. Quisiera decirle que cada periodo, cada dispensación comenzó con una bendición y terminó con una maldición, ¿verdad? Dios le guarde, Dios le bendiga. Vamos a aprovechar que estamos en el periodo de la iglesia. No juguemos con el evangelio, no pisoteemos la sangre de Cristo, no nos descuidemos, no nos desalmemos. Hay que estar buscando a Dios, hay que estar buscando las cosas de Dios, hay que estar metido en la casa de Dios, hay que darle el tiempo a Dios, porque hermano, va a ser triste que cuando Cristo levante la iglesia al cielo, usted, habiendo conocido a Dios y yo, nos quedemos. Va a ser triste, como dice el himnólogo, qué triste sería. Gloria sea el nombre maravilloso de Jesús. Por eso, hermano, vamos a buscar a Dios. Vamos a buscar el poder de Dios. Sin el poder de Dios no vamos a vencer. No vamos a vencer las tentaciones, no vamos a vencer en las luchas, no vamos a vencer al diablo y sus demonios, porque como escribió un gran escritor, que el diablo está vivo y activo en este planeta Tierra. Aunque Dios, Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario, todavía le está haciendo y deshaciendo hasta que no le llegue, amén, el día en que Cristo lo lance primero al abismo 1000 años y luego al lago de fuego, juntamente con todos aquellos que han despreciado a Jesucristo y a su palabra. Oramos, hermano Carmen. Amén.